Se ha dado nuevamente un golpe muy duro a la ultraderecha española y europea, porque la semana pasada hubo una moción de censura presentada por el partido más radical de extrema derecha de España en contra, obviamente, del gobierno de izquierda que está en este momento, el gobierno integrado por el PSOE Sánchez y Unidas Podemos de Pablo Iglesias. Muchas personas dicen que hay que tenerle miedo a los avances de la ultraderecha. Yo realmente estoy totalmente de acuerdo con esa apreciación, pero yo no quiero que este video se convierta en un tema político de derechas o izquierdas. A mí, si ya han escuchado mis videos anteriores, no me interesan los radicalismos porque normalmente esos radicalismos no permiten discusión, debate ni diálogo. Y hoy quiero analizar el discurso de Abascal durante esa moción de censura para ver qué estaba proponiendo si él llegara a ser presidente del gobierno y si realmente deberíamos tener miedo al discurso de personas que parecen representar esa ultraderecha que pensábamos que había desaparecido, pero no, cada vez toma más fuerza en Europa. El discurso de Abascal ya empezaba mal cuando empezó a decir que este era el peor gobierno durante los últimos 80 años. El gobierno de Pedro Sánchez es el peor gobierno en 80 años de historia. Eso querría decir que Abascal obviamente estaba poniendo por encima al gobierno actual 40 años de dictadura franquista. No sé qué dirán nuestros amigos españoles que sufrieron esa época, pero realmente debe ser un golpe muy duro escuchar unas palabras de ese tipo, y por eso hasta sus amigos y compañeros de derecha no tan radical tuvieron que salir a defenderlo y contradecir esa postura. Es el peor presidente de los últimos 40 años. 40. Después dice un montón de argumentos de la situación actual del país con la que podemos o no coincidir varios de nosotros, pero el tema es que estamos en medio de una pandemia y las cosas han cambiado mucho para todos. Así que usar esos argumentos en este momento son del todo populistas. Menos libertad y más pobreza. Que habría menos convivencia y más ideología totalitaria y sectaria. Sé que con ustedes habría menos ley y orden y más golpismo y más violencia política. Que con ustedes habría menos trabajo. Y he de decirles que es cierto que no se puede culpar al gobierno de la fabricación del virus chino. Verdades a medias para ganar votos de incautos. Pero desde luego sí se le puede acusar de no haber pedido responsabilidades al país. China, que o bien lo produjo artificialmente o bien permitió que se propagara por todo el mundo entre ocultaciones y entre engaños. Les puede acusar a ustedes también de haber condenado a España simultáneamente al confinamiento más severo y a las mayores tasas de mortalidad del mundo, también entre ocultaciones y engaños. Nos vuelven a proponer una medida del siglo XVI para combatir un virus en el que hay que utilizar tecnología del siglo XXI. ¿Qué podrá decir ahora Abascal si existen gobiernos con más dinero, más tecnología, que están haciendo o produciendo medidas mucho más drásticas que las españolas? Ahora, todo lo que tiene que ver con China, obviamente en estos momentos de tanta sensibilidad, vuelve a ser populista. Obviamente podrá haber mucha gente enfadada, hay muchos bulos en todas las noticias, pero ¿qué podemos hacer sino creerle a los científicos? Esto vuelve a ser populismo, chantaje, y pueden llamarlo como quieran, pero en este momento, ¿qué quiere que hagamos contra los chinos? ¿Que se unan ciertos países y comience una tercera guerra mundial? ¿Cuáles son las opciones? ¿Qué propone? Como siempre, nada. Y luego
sale con estas perlas que definitivamente son muy tristes de escuchar en un parlamento en pleno siglo XXI. Lo expresan en su acción política todos los días y hasta en sus formas de vestir, porque se ponen sus mejores galas para una fiesta del cine y sin embargo acuden aquí, a la sede de la Soberanía Nacional o al Palacio de la Zarzuela o al desfile del Día de la Hispanidad, vestidos algo peor de como exige la etiqueta en los botellones de la facultad. Y con el decoro que esta casa requiere mientras les contemplan a algunos de ustedes, vestidos de cualquier manera, con esas ínfulas de señoritos que se piensan que por tener poder o por tener dinero pueden faltar al respeto, a las más elementables normas de convivencia. No ha habido ninguna propuesta en su intervención, señora Abascal. Bueno, ha habido una propuesta, y es cómo tienen que ir sus señorías vestidos a esta Cámara. Luego usted dirá que Vox no es fascismo, es estilismo. Aquí nuevamente nos dice que quiere ser presidente, pero como siempre no presenta ninguna propuesta seria para que personas puedan pensar en que sea una opción válida para llegar a gobernar. Si esta moción prosperase, y nosotros nunca perdemos la esperanza de que algunos de ustedes se caigan del caballo, convocaremos elecciones. Me presento como candidato a la presidencia del Gobierno para resolver esta anomalía y para devolver el voto a los españoles. Si ustedes se cayeran del caballo y esta moción prosperase, hasta la celebración de las elecciones conformaría un gobierno de emergencia nacional, reducidísimo, no como esta manifestación. Si ya vamos viendo las cosas que es capaz de decir este candidato, ¿le podríamos creer entonces a que vaya a cumplir su palabra? ¿O en medio de esta pandemia podría tomarlo de excusa también para después decir las elecciones más adelante? No sé ustedes, pero una vez uno está aquí en Europa, vive en Europa y conoce más países europeos, uno sabe que el poder de Europa se ha creado a raíz de la unificación. Pero para él parece que esto no es suficiente y por el contrario hay que temerle a la Unión Europea y ahora son también para él un enemigo. Empieza aquí el discurso más antieuropista que haya escuchado hace mucho tiempo. Pero tampoco nadie va a venir a rescatarnos. Es importante saber esto porque algunos de ustedes han perdido la fe en el pueblo español y ponen sus esperanzas únicamente en Bruselas. Europa no es nuestra solución, pero como sigan ustedes en el gobierno, vamos a acabar siendo su problema. Que ahora, además, es un continente viejo y que debe mirar hacia la iberosfera si quiere sobrevivir. Pero desde luego la solución, señorías, no va a venir de una oligarquía europea insaciable, con aspiraciones soviéticas que devora sumas astronómicas de dinero mientras produce frenéticamente reglamentos y directivas de una maquinaria que ya tiene vida propia, al margen de la propia voluntad democrática y soberana de las naciones. El viejo bipartidismo europeo ha convertido Bruselas en una máquina deshumanizada que aspira a controlarlo todo, promoviendo la división y la ruina de los pueblos. Esa España la están desvalijando a dúo. Por el cuello la encadena la maquinaria despótica de Bruselas y por los pies la arroen unas autonomías y unos separatistas tan fracasados como traidores. Y qué susto. Ahora dice que sí, que las derechas están creciendo no solo aquí, sino en toda Europa. Es algo que hay que considerar y con educación y argumentos ver cómo detener ese crecimiento lo antes posible. Pero por suerte en todas partes de Europa y en muchos lugares del mundo occidental están creciendo fuerzas y movimientos patrióticos que no se van a quedar de brazos cruzados mientras unas oligarquías degeneradas convierten naciones enteras en estercoleros multiculturales. Aquí empieza nuevamente a hablar de temas nacionalistas como lo haría una persona totalmente radical. Y a esto es a lo que hay que tener cuidado. Para él solo hay una España, la suya, su visión de España y su visión de cómo hay que ser español. El resto de personas no cabrían ni cabríamos ahí. Vox quiere que el Estado-Nación
que España vuelva a ser la garante de la libertad y de la prosperidad de los ciudadanos. Una libertad y unos intereses que muchas veces sucumben bajo las presiones de potencias, de grupos hegemónicos o grandes lobistas del globalismo. Para que proteja el globalismo cuando lo único que tendría que defender es la soberanía de España. Los apoyos de partidos en todos los países miembros, una reforma de la Unión Europea para que vuelva a su espíritu fundacional y para poner fin a sus sueños federalistas que pretenden destruir y hacer tabla rasa de los Estados-nación. Habría, si no lo saben, que leer qué es el fascismo para que entiendan cuál es la visión de una persona que piensa de este modo y cuál es el miedo que se le puede tener. Radicalizar, apartar al que piensa diferente, no le gustan los medios de comunicación. ¿Qué más no le gusta al señor? Escandaloso ha sido el caso de la Organización Mundial de la Salud, a la que la República Popular China ha convertido en un instrumento más de su poder expansionista. Han creado una imagen totalmente distorsionada del presidente de Estados Unidos y de todo lo que sucede en ese país. Dice que a los españoles trabajadores no les interesan el feminismo, el ecologismo y disparates de género. Nuevamente, a sus españoles, a su visión de España, no a la realidad. Por supuesto, no fui detrás de una pancarta que dice no hay más patria que la humanidad y nunca iré detrás de una pancarta que diga que no hay más patria que la humanidad, porque mi patria es España. Y por eso seguiremos recordando a sus señorías que para defender la unidad de España lo primero que tenemos que hacer es prohibir los partidos que buscan precisamente la destrucción de la unidad nacional, de la Constitución, de la convivencia, del Estado de Derecho y de la división de poderes, que es en lo que ustedes están. El gobierno nos trata de imponer su moral, sino que ahora las élites globales, desde su poder en los medios de comunicación, en la industria del entretenimiento, en las universidades y en las megacorporaciones, persiguen ese mismo objetivo y nos seleccionan un día tras otro sobre lo que según ellos está bien y está mal, sobre cómo debemos vivir. Señorías, siempre ha sido más fácil la vida para los ricos que para los pobres. Siempre ha sido más fácil para las élites que para los demás. Pero en estos tiempos en los que nos enfrentamos a la mayor concentración de poder de la historia, tenemos que soportar además que algunos privilegiados nos den lecciones a los demás sobre feminismo supremacista, ecologismo religioso, disparates de género o cualquier otra de sus obsesiones que no están ninguna de ellas entre las preocupaciones de los españoles y de los trabajadores españoles del siglo XXI. ¿Retirar nacionalidades? Bien, y hace años que lo decimos, no se escandalicen otra vez. Hay que retirar la nacionalidad a aquellos que la hayan obtenido y que utilicen ese privilegio para atacar al Estado de Derecho, a la monarquía parlamentaria y a los símbolos nacionales. Y hay que hacerlo por muy diputados de esta Cámara que sean. Acabar con ONGs. Hay que perseguir a las mal llamadas ONG que han hecho del drama humanitario que se vive en África un auténtico negocio. Hay que expulsar de manera inmediata a todos los inmigrantes que entren en nuestro suelo de manera ilegal. Sus políticas migratorias, además de inseguridad, de pobreza y conflicto que han traído, hacen que ustedes sean responsables de toda la tragedia y de todas las muertes que se producen en el Mediterráneo, porque ustedes les están llamando. Aunque cuenta con el beneplácito de grandes oligarcas de Bruselas y de algunos ejecutivos de grandes multinacionales. Esa hampa migratoria apoya y promueve la invasión en nuestras costas. Ya lo han visto, estos son todos los argumentos de una persona que piensa de esta forma, que no comulga con nadie, con nada, con ninguna ideología diferente a la de ellos, a las de esas personas que dicen tienen que pensar como yo, tienen que hacer como yo, decir como yo, rezar al Dios que yo rezo, o si no, no eres como yo, así que no serían españoles. Puro populismo. Mucho ruido y pocas nueces, como todo lo que hacen ustedes. Su estrategia irresponsable y corrosiva solo ofrece a España fracturas, derrotas y enfados. Ese es el discurso que nos da miedo, el discurso que está en contra de nosotros y por el que deberíamos y tendríamos que aprender a reconocerlo para poder tener charlas de este tipo y que este tipo de discursos
no se camuflen y empiecen a tomar personas o que no están pendientes de la política, que son incautos de la política y que simplemente a partir de un sentimiento que puede tener el mundo en este momento, que las cosas no van bien con ningún gobierno en ningún lado, pues sirvan para crear movimientos de este tipo que siempre han sido muy peligrosos para la historia universal. Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de pensamientos radicalizados donde no se acepta a los demás, y por lo menos yo creo y estoy en la línea mucho más central de escuchar a todo el mundo, aprender lo bueno de cada lado e intentar aportar las mejores cosas a la sociedad para crecer todos juntos y no solo unos pocos y menos los que piensan igual a mí. Eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Por favor, denle un like si les ha gustado. Comenten todo lo que quieran. Compártanlo. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien. Chao.